Muy buenas tardes, estudiantes de los grados décimo de la institución educativa San Marcos del municipio de Acevedo. Mi nombre es Wilmar Rojas. Esta clase es para la asignatura de física. Entonces iniciamos un nuevo tema, pues la metodología va a ser en cátedra virtual y pues nuestra temática del día de hoy va a ser movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso vamos a analizar cuando las velocidades cambian en el tiempo. Iniciamos aquí entonces explicando cada uno de los componentes de la gráfica. Entonces la gráfica está representada la velocidad versus el tiempo. Pues obviamente en este caso la velocidad la vamos a graficar en el eje de las Y, mientras que el tiempo lo tendremos en cuenta en el eje de las X, obviamente con cada una de las unidades representativas que son las que corresponden acá. Entonces analicemos lo siguiente. En este lado de acá vamos a colocar los valores de las velocidades, mientras estos de aquí vamos a colocar los valores de los tiempos, a los cuales, si vemos en la tabla, a cada uno de los tiempos les corresponde un valor de la velocidad. Entonces notemos que cada uno de estos espacios tiene una forma en la gráfica que nos va a expresar dónde existen aceleraciones y dónde no las hay. Entonces iniciemos con el primer punto. Pues tenemos en cuenta el valor de 2 segundos, y a ese valor de 2 segundos le corresponde un valor de una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces este valor de aquí lo intersecto con este y ya tenemos el primer valor. El segundo pues sería a los 4 segundos. ¿Qué valor nos corresponde? También el mismo valor de 10 segundos. Entonces este pedazo nos va a quedar pues plano, digámoslo, la recta. El siguiente, que sería este de aquí, dice que a los 6 segundos la velocidad llegó a los 2 segundos, a los 2 metros sobre segundos, perdón. Noten que ha disminuido la velocidad y eso indica pues que la gráfica va a bajar necesariamente. Entonces este sería el punto que estamos indicando. Después, a los 8 segundos, este elemento volvió a pasar de 2 a 6. Entonces a los 8 llegó a 6 y nos ubicamos en este punto. Y a partir de ahí, hasta llegar a los 10 segundos, dice que la velocidad fue la misma hasta este punto. Entonces a los 10 segundos tenemos una velocidad de 6 metros sobre segundo. Vamos a analizar pues varios aspectos en la gráfica. Lo primero es que si bien en ninguno de los ejes se dice que hay aceleración, pues aquí podemos notar que intrínsecamente sí existe en algunos de los segmentos. Entonces vamos a notar que cuando hay cambios en la velocidad hay una aceleración o desaceleración, mientras que donde no hay cambios en la velocidad pues no hay aceleración. Por consiguiente ese tema no nos debería competir a nosotros. Entonces analicemos los espacios que tenemos aquí. Aquí en este punto hasta este otro punto, en todo este tramo se supone que la velocidad va a ser constante, o sea que no hay una aceleración, o sea que en este punto en particular la aceleración va a ser igual a cero. Aquí en este otro tramo también, en el cual la velocidad es constante con respecto al tiempo, o sea que no cambia, siempre la misma, y va a ser aquí un valor de 6, pues entonces esta aceleración en este punto también es igual a cero. Entonces, en estos tramos, las aceleraciones es cero. Entonces, esto no compete al tema de movimiento rectilíneo uniforme, solamente es para aclarar que vamos a analizar otros puntos. ¿Y cuáles son los puntos que nos competen? Este que está aquí y este que está aquí, en el cual existe un cambio en la velocidad en la medida que va cambiando el tiempo. Por ejemplo, aquí a partir de los 4 segundos dice que la velocidad empezó a disminuir hasta que llegó hasta los 2 segundos. En este caso habrá una aceleración, o por decirlo más claro, en este caso como la aceleración es negativa, habrá una desaceleración. Aquí en este tramo va de mayor a menor, por consiguiente hay una desaceleración y esa aceleración pues obviamente tendrá valores negativos. Ahora en este otro punto en el cual arranca desde un valor menor la velocidad hasta un valor un poco mayor, también va a haber una aceleración,
pero en este caso la aceleración pues va a ser positiva. Entonces nosotros en esta parte de la temática vamos a desarrollar únicamente los segmentos, digámoslo hablando entre dos puntos, los segmentos entre dos puntos en los cuales hay un cambio en la velocidad, ¿sí? En estos puntos entre A y B, por ejemplo, hay dos, en este segmento pues hay dos puntos, pero aquí no hay un cambio en la velocidad porque el siguiente no corresponde a este tema. Entonces, en este y en este, si bien los valores son diferentes signos, pues competen a el tema de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pues inicialmente vamos a tener en cuenta cuál es la ecuación con la que vamos a trabajar, que es esta que está aquí. Obviamente la aceleración también es un vector, por esa razón tiene una rayita en la parte de arriba que nos indica que la aceleración, pues obviamente si es positiva, pues es acelera, y pues significa la dirección en la que va a tomar la velocidad, ¿no? Porque la aceleración también es un vector, ya lo aclaré. Entonces, en la ecuación tenemos que A es la aceleración, es una aceleración constante para este caso, por eso hablamos de uniforme, y las unidades en el sistema internacional van a ser esto, metros sobre segundos al cuadrado. Listo, tenemos después, aquí observamos en el numerador dos elementos, BF y B sub 0. Entonces BF corresponde a la velocidad final y B sub 0 o B sub O representa la velocidad inicial, y las dos, como son velocidades, pues tienen unidades de metros sobre segundos, que serían estos elementos que están en la parte de arriba. Ahora bien, el denominador pues cuenta con dos elementos adicionales que corresponden a los tiempos. Noten que aquí T sub F pues representa el tiempo final pues del intervalo, y T sub 0 significa el tiempo inicial desde donde arranca. Por lo general, en la mayor parte de los ejercicios que vamos a desarrollar, pues como solamente va a haber un tiempo en el que se va a analizar, por esa razón este T sub 0 se vuelve igual a 0, de modo que si esto se vuelve 0, pues acá abajo solamente me va a quedar un valor, y la ecuación pues en resumidas cuentas me va a quedar BF menos B sub 0, todo dividido entre el tiempo, que va a ser uno solo, pues teniendo en cuenta de que si hay un solo tiempo, pues obviamente se cuenta como si fuera el tiempo que transcurre todo. Entonces, esos elementos aplican para cualquier tipo de cuerpo, partícula, objeto o elemento que esté obviamente en movimiento, en el cual pues haya un cambio de la velocidad. Entonces, esto es la aceleración constante de este movimiento, y aquí pues vamos a partir el hecho de cuáles son los elementos que van a componer pues aquí pues la gráfica. Tenemos un elemento que inicialmente iba a esta velocidad y después de cierto tiempo pues llegó a una velocidad diferente. Entonces aquí tendríamos que agregarle obviamente el tiempo inicial, que por lo general no lo colocamos porque es cero, y si tienen un solo tiempo pues obviamente colocamos el tiempo de referencia. Entonces el valor de la velocidad inicial, el valor de la velocidad final y el tiempo. Entonces cuando hay un cambio en la velocidad ya dijimos que también hay una aceleración.